información, por favor. Muy bien, perfecto. Y bueno, la capacitación del día de hoy es acerca del desarrollo de inspección previa al arranque efectivo, ¿no? Más conocido como PSSR. Y el día de hoy nos acompaña Carlos García, él es un especialista de QHC que nos dará todo el soporte requerido durante la ponencia. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien y sobre todo que tengamos una buena interacción con un tema que es quizás uno de los puntos más importantes cuando hablamos de gestión de seguridad de procesos, como es el PCCR. Perfecto, Carlos, te escuchamos clarísimo. A ver, nada, Carlos, son todos tuyos, te dejo. Listo, muchas gracias. Permítanme compartir la pantalla para iniciar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver con nitidez? Sí lo vemos. Excelente. Bueno, primero agradecer a todos por el tiempo. Vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a esta hora. Como bien lo mencionó nuestro representante, vamos a iniciar con la charla del tema de hoy y luego van a haber un periodo para poder atender sus respuestas o preguntas y aquellas que se queden pendientes las podemos atender seguramente con mucha tranquilidad a través de las redes sociales de QHC. Asimismo, agradecerle a QHC por la invitación, la confianza y listo, comencemos. La inspección previa al arranque, o también como muchos lo conocemos por sus siglas en inglés PSCR, ¿no? Que significa Pre-Safety Staff Review, es una actividad quizás de las más trascendentes en lo que respecta a seguridad de procesos, pero también la que de alguna manera no está tan bien considerada o tan bien implementada, creo que es la palabra, al momento de aplicarla, al momento de ejecutar nuestras inspecciones, ¿no? Es muy importante y es sabido realizar inspecciones para poder garantizar el grado de aceptabilidad, de aceptación, de seguridad de un proceso determinado, pero no basta el número de inspecciones. Quizás lo más trascendente es la calidad de la inspección. Y como toda inspección es un proceso, no es un momento. Eso es algo que hay que tener muy en claro. En PCM, cuando hablamos de preparación para el arranque o preparación operativa, hablamos de un proceso. Y si es un proceso, tiene etapas. Y si tiene etapas, tiene recursos específicos para cada una de esas etapas. No es una actividad puntual, repetitiva, que se hace a requerimiento o porque así nos lo dicen los lineamientos. Al ser un proceso, necesitamos prepararnos para ello. Bien, sin más preámbulo, comencemos a ver detenidamente qué significa la inspección previa al arranque. Si nosotros enfocamos el PCCR dentro del ámbito de PCM, lo vamos a encontrar dentro del elemento que se denomina preparación operativa, o Operation Readiness, si lo queremos hablar en inglés. Y para PCM, sobre todo para los estándares americanos, porque PCM podemos encontrar muchos estándares a nivel mundial, pero específicamente en el estándar americano, el PCCR es una actividad que se desarrolla no solamente antes de iniciar un proceso, o antes de iniciar un equipo, o una actividad per se. También se aplica para procesos cuando tienes que detener esa actividad. No es un proceso que solamente está evocado a aplicarlo para el arranque o el inicio de algo, sino también para poder parar o poner algo. Porque las mismas energías, los mismos riesgos se ven tanto al inicio como al final de un proceso. Por eso el concepto es mucho más holístico, por eso quizás el nombre lleve algún tipo de confusión, porque me habla del arranque, me habla de inspección previa al arranque, pero en el concepto per se y en PCM se habla como preparación operativa para poder incorporar todo el concepto de lo que tenemos que revisar, lo que tenemos que inspeccionar. Como les mencionaba,
Es un proceso que tiene pasos, tiene etapas, que tiene que ser diseñado. ¿Con qué finalidad? De asegurar que lo que vamos a hacer, que la siguiente etapa, que sería arranque o parada, lo hagamos de manera segura. Pero no solamente de un punto de vista de seguridad ocupacional, de seguridad de procesos, de control medioambiental. Tenemos que hablar también de integridad mecánica, tenemos que hablar de capacitación, entrenamiento, respuesta a emergencia. Tenemos que hablar de cuánto elemento esté vinculado a esa etapa que queremos iniciar o detener. Si entendemos y tenemos claro ese alcance, estoy seguro que vamos a tener éxito cuando queramos hacer este tipo de inspecciones. Se tienen que definir responsabilidades, hay niveles y roles bien definidos que tienen que estar completamente claros para todas las personas que van a estar involucrados en este proceso. Tiene que estar soportado de mucha información técnica, procedimientos, datasheets, hojas de seguridad si está involucrado productos químicos, pruebas de performance, calibraciones, registros de capacitación, certificación de competencias del personal que va a estar involucrado en esa etapa. Procedimientos específicos, si estamos hablando de un hito específico. ¿Para qué? Para quien apruebe el proceso, revise toda esa documentación y diga, listo, ¿estamos listos para el arranque o estamos listos para la parada? Si ese flujo no se da, podríamos estar expuestos a muchas brechas en términos de seguridad de proceso. Y cada brecha que tengamos es una probabilidad de tener un evento no deseado. Cualquier índole. ¿De acuerdo? Entonces, como les mencionaba al inicio, es un proceso. Tenemos que entender claramente que PCCR es un proceso. Y es un proceso formal. ¿Qué significa formal? Que tiene que ser evidenciable. Tiene que haber evidencia de cada una de las etapas que ven en la imagen. Cada uno de esos cuadraditos, cada uno de esos cuadros de decisión, tiene que tener una evidencia que se ha realizado correctamente. Y que se diseña y se prepara para cada actividad de inspección que tengamos que hacer. Y ahí viene otro punto que me gustaría transmitirles. El PCCR no es un checklist. No es solamente una hoja de verificación donde ponemos sí, no, sí, no. Esa es la herramienta con la que vamos a usar para poder plasmar todo este proceso. Pero para llegar a esa herramienta, tenemos que haber pasado por cada una de estas etapas. Y si somos consecuentes con lo que les vengo transmitiendo, no se puede usar la misma hoja de verificación para cada inspección que queramos hacer. Porque cada momento, cada circunstancia es distinta. Así hagas la inspección en el mismo equipo o en el mismo proceso. Porque las cosas cambian. Las circunstancias son distintas. Las personas son diferentes. No puedes forzar a que todo sea igual. Eso es prácticamente imposible. Por ende, cuando hablamos de una inspección previa al arranque, tenemos que tener bien claro que es un proceso y que tienes que reevaluar las consideraciones a pesar que ya lo hayas hecho anteriormente. Porque las circunstancias van a cambiar, se los aseguro. Eso, en PCM, es un buen ejemplo de lo que llamamos el sentido de vulnerabilidad. No podemos dar por descontado absolutamente nada. Eso no significa que seamos desconfiados. Eso significa que debemos ser críticos en cada evaluación que queramos evaluar. Sumamente crítico, para así disminuir la brecha de seguridad a la cual nos podemos exponer. ¿Cómo empieza este proceso? Primero tiene que haber un soporte, nuevamente, repito la palabra, formal, que puede ser un estándar, un procedimiento, unos lineamientos.
donde la organización sepa que existe este proceso, donde la organización sepa en qué momentos o circunstancias va a aplicar este proceso. Porque muchas veces podemos dar por descontado que se tiene que hacer para una actividad per se, pero a veces no consideramos otras actividades que damos por descontado que no necesita. Entonces, la organización tiene que saber en qué momento y cómo aplicar este proceso. Como que también tiene que saber cuál es el flujo de aprobación de este proceso. Cuáles son los hitos y las autorizaciones o las autoridades definidas para dar el ok a cada una de las etapas de este proceso. Eso tiene que estar plasmado. Tiene que ser un documento de gestión de la organización. Luego, tenemos que capacitar al personal. Tenemos que desplegar esa formalización, esa estrategia, esos pasos al personal para que sepa cómo va a realizar ese. Más allá de tener una evidencia de que lo transmitieron o que lo colgaron de repente en un repositorio o en una plataforma de gestión de documentos, los responsables de cada área tienen que asegurarse de que ese documento sea entendido por las personas que lo van a aplicar en algún momento determinado. El aseguramiento de la competencia, que es un elemento en PCM, parte por la verificación de que las personas entendieron el paso que deben seguir. Y para poder hacer esa verificación no basta un registro. Tienes que ponerlo en práctica, tienes que verlo en práctica. Luego, para cada proceso, sea un equipo, una planta, una unidad, un skit, un proceso administrativo inclusive, tiene los puntos críticos a evaluar. Cada uno tiene diferentes puntos críticos a evaluar. Por eso les mencionaba que no es un checklist y no se puede aplicar el mismo checklist para todo. Cada equipo, cada proceso tiene puntos críticos distintos. Algunos más, otros menos, unos más detallados, otros de repente tienen varios campos de verificación, o inclusive el momento en que lo haces es diferente. No es lo mismo hacer una inspección previa cuando recibes una nueva unidad, después de una etapa de comisionamiento, por ejemplo, que cuando lo haces después de una parada de planta de la misma unidad. Son verificaciones diferentes. En la primera, de repente evocarás mucha atención a los documentos de precomisionamiento y comisionamiento y las pruebas que se hayan hecho para validar la integridad mecánica. Mientras que después de una parada quizás eso ya no lo hagas y te enfocarás a los aspectos vinculados a la intervención durante la parada. Pero sigue siendo la misma unidad, sigue siendo el mismo proceso. Lo que cambió fue el momento. Y obviamente el PCCR de uno respecto a otro es distinto. Debe ser distinto. Luego tenemos que tomar una decisión. Puede ser que no baste o no sea un proceso de PCCR. De repente es un proceso de gestión del cambio. Porque de repente no es que voy a probar un equipo ya existente. De repente me están cambiando el equipo o me están cambiando el proceso. Me están poniendo un equipo que tiene la misma funcionalidad, pero que tiene un distinto modelo, que tiene otros sistemas auxiliares. Eso ya no solamente es un PCCR, es una gestión del cambio. Esa brecha, esa frontera también tiene que estar bien clara. No confundamos lo uno o lo otro. Gestión del cambio es per se un análisis de riesgo del cambio. PCCR es la preparación para el arranque. Son dos momentos distintos, por eso hay que saber tener esa diferencia bien clara para no confundir los procesos. Si estamos en el caso del PCCR y ya tenemos los criterios, ya tenemos bien claro el alcance de la inspección, toca definir quiénes van a hacer esa inspección. Y esa inspección no lo puede hacer solamente un área.
operaciones, producción, mantenimiento, proyectos. Tienen que ser las áreas necesarias para hacer una inspección efectiva y nuevamente depende del momento, depende de las circunstancias, depende del equipo, depende del alcance, depende de la complejidad. No es que lo hace un área. Por eso se habla de definir el equipo que va a hacer la inspección. El equipo que va a revisar y va a validar los criterios a revisar. Es el equipo que va a definir el plazo, el periodo, el momento de hacer la inspección. Es el que va a definir los niveles de aceptación de esa inspección. Porque uno de los momentos más críticos o más importantes es, realizaste una inspección, listo, ¿cuál es la decisión? ¿Arrancas o no arrancas? ¿Paras o no paras? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Quién va a tomar esa decisión? Eso tiene que estar bien definido. ¿Y bajo qué criterios va a tomar esa decisión? Eso también tiene que estar bien definido. Porque quien apruebe, quien valide, va a poner su firma. Tiene que consignar su aprobación. Nuevamente volvemos al término formal. Entonces, para dar esa autorización, tengo que revisar todos estos puntos. Y tengo que validar que se haya llevado correctamente. Porque, ¿qué pasa si estamos en el primer escenario de recepción de una nueva unidad y veo que el PCCR no ha estado el representante del EPC o del que construye? ¿Cómo valido ese proceso? Si el principal actor no estuvo en la inspección. O si estoy en el periodo post-parada y veo que la revisión no lo hizo el dueño del área o el responsable del arranque, digo, esa inspección no tendría mucho sentido, porque el principal actor no participó de la inspección. Si es después de un overhaul de un equipo específico y en inspección no participó el personal o el inspector de mantenimiento o el representante de la marca, que también formó parte del overhaul, esa inspección no tiene mucho sustento. No podemos caer también en el error de ser juez y parte en una inspección. Por eso se habla de un equipo. Y el líder del PCCR tiene que verificar que eso se dé en el momento más adecuado. Porque puedes programar la inspección PCCR para mañana, pero justo el representante del EPC está de descanso. O justo el representante de mantenimiento está no disponible, está de vacaciones. O está en otra reunión o en otra inspección. Entonces, ¿por qué no programas? También hay que ser bastante meticuloso en el momento en que la realizas. Luego de hacer la inspección, de verificar todos esos puntos que hemos mencionado, nace como se dice el dossier del PCC. Las evidencias de que ese proceso se ha llevado de manera formal. Las evidencias de que ese proceso se ha llevado correctamente. En ese sentido, ahí viene el proceso de aprobación y validación para tomar la decisión. Si no, estaríamos de repente, como les digo, expuestos a dejar brechas abiertas que nos pueden generar un evento no deseado. Y de eso hay mucha casuística, hay muchas lamentables eventos no deseados, hasta catastróficos, por no haber hecho una adecuada inspección previa. Y eso te va a llevar de repente a oportunidades de mejora del mismo proceso de inspección. Te va a llevar de repente a gestionar otras actividades derivadas de la inspección que has hecho. De repente hay aspectos críticos que el grupo o el equipo no evaluó previamente y en el camino lo identificó. Y ese será un momento en el que refuerces los criterios a verificar. Por eso, este proceso hay que llevarlo de manera muy detallada, muy meticulosa, para poder tener éxito en nuestras inspecciones de arranque. Y en ese proceso, el aprendizaje es
bastante práctico y sustancial, porque aquí se pone en práctica el conocimiento técnico y sobre todo la experiencia. Esas dos herramientas, esas dos habilidades, competencias se ponen en práctica en este caso. Por eso, no hacerlo de manera correcta también es considerado como una negligencia, porque es exponerte o exponer a otros a una inspección no adecuada y a un evento no deseado que pudiste haber evitado si llevaste este proceso de manera correcta. ¿Por qué es importante tener bien definido este elemento? ¿Por qué es bien importante tener claro el alcance? Porque la inspección previa de arranque o la preparación operativa, si hablamos en su término de PCM, soporta muchos otros elementos en gestión de seguridad de procesos. Si yo hago una buena inspección previa al arranque, voy a fortalecer mis procedimientos de operación, porque seguramente van a formar parte de mi checklist de verificación en la fase operativa. Van a fortalecer mi análisis de evaluación de riesgos, porque estoy viendo el proceso holístico. No me estoy enfocando solamente en un determinado aspecto de una inspección. Voy a aprender, me voy a nutrir de otras disciplinas al momento de hacer una inspección. Voy a aprender de las experiencias conforme vaya practicando y vaya haciendo de esta actividad una disciplina. Voy a validar, voy a verificar qué criterios tengo que revisar al momento de validar la integridad mecánica de un activo. Voy a poder discernir si es una inspección o es un proceso de gestión del cambio. Todos esos aspectos los afinas, los mejoras cuando los practicas, cuando lo ejecutas. No hay otra manera. Vas a poder fortalecer las competencias de tu personal, del tuyo propio, en la medida que lo pongas en práctica, en la medida que apliques todos esos criterios y que apliques cada una de esas etapas de ese proceso. En la medida que incorpores dentro de tu disciplina operativa que es un proceso y es formal, y que cada etapa tiene un paso de validación para poder tomar la mejor decisión. Un punto importante, y aquí es donde también debemos entender la aplicación del alcance de una inspección previa, es en qué momento lo ejecuto, o en qué circunstancias lo ejecuto. Ahí le he listado siete momentos, circunstancias o etapas en las que debería aplicarse el PCCR sin ser limitativo, porque va a depender mucho del ámbito de operación, de la naturaleza de la operación, del rubro, del momento, del equipo, ¿no? De la unidad, de la complejidad. Pero, por ejemplo, es claro que una etapa de PCCR debe ser bastante intensiva cuando estás desarrollando un proyecto, cuando estás haciendo un nuevo proyecto, ya sea Greenfield o un nuevo proyecto o una ampliación, porque es algo nuevo, soportado por una gestión del cambio. Lo más probable es que cuando analices un nuevo proyecto y hagas el análisis y gestión del cambio, una de las actividades va a ser de seguro, y tiene que ser, realizar el PCCR antes de ponerlo en marcha. Ahí tienes dos elementos que se engranan perfectamente. El segundo momento es cuando haces cambios al proceso existente. Y es lo que recurrentemente hacemos, pero no aplicamos el elemento. Un cambio de proceso, la composición de la carga o de la materia prima. Si cambiaste la composición, ¿cómo validas que esté dentro de los márgenes o los límites operacionales del proceso? Puede estar motivado por un aspecto comercial o por un aspecto coyuntural. Pero si ese cambio no lo analizas, no revisas, no te preparas para hacerlo,
podías exponer la integridad de todo el proceso y obviamente su seguridad. Inclusive cuando haces cambios en procesos administrativos, un nuevo negocio, por ejemplo. De repente tienes una unidad productiva que despacha X cantidades de unidades, hablando en términos generales para no ser específico, y esas X unidades las despachas en un turno definido, un turno diurno, por ejemplo, un turno administrativo. Pero de repente nace una oportunidad comercial y es necesario implementar un turno nocturno para poder cubrir esa nueva oportunidad de negocio. Obviamente, motivado por esa oportunidad, todo el mundo va a decir sí. Pero si tú te pones a analizar, ¿qué necesitas para hacer esa implementación? Tendrías que comenzar a verificar si tus equipos están diseñados para operar continuamente, 24 horas continuas. Tendrías que ver qué cambios en tus procesos, en tus procedimientos de operación tienes que implementar. Porque de repente, después de una jornada diurna, tienes una inspección de término de jornada. Y si vas a trabajar 24 horas continuas, esta inspección ya no la vas a poder hacer. Y vas a dejar de inspeccionar. ¿Y cómo aseguras la operatividad de los equipos? ¿Cómo aseguras la confiabilidad de los equipos? Tienes que ver cómo afecta eso, cómo te preparas para ese nuevo proceso. El personal, ¿cómo va a ser la rotación del personal? ¿Tiene suficiente personal para cubrir eso? ¿Por cuánto tiempo será? ¿Cómo va a ser la rotación de descansos? ¿Cómo afecta eso a la ergonomía? ¿Legalmente estarás dentro de lo permitido en cuanto a horas trabajadas? Tienes que verificar todo eso antes de hacer ese nuevo negocio. Tienes que evaluar inclusive cuando te dicen vamos a poner en servicio un equipo que está un periodo X sin operar. Un tanque de repente. Un tanque que está vacío varios meses, años, pero que nunca no lo has usado. Y ahora necesitas usarlo. ¿Lo vas a poner en servicio en ese momento? Seguramente que no. Vas a tener que inspeccionarlo, vas a tener que abrirlo, vas a tener que ver la fundición, la protección catódica, los instrumentos, el piping, las bridas, los equipos asociados. Si tienes sistemas enterrados, más complejo aún. Pero tienes que verificar antes de. Está de más decirlo después de un mantenimiento, un overhaul, una intervención mayor o inclusive rutinario de un equipo. La diferencia de uno a otro será el nivel de exhaustivo, el detalle de lo que vas a inspeccionar. Pero la etapa se da, tiene que darse. Después de una parada de emergencia, después de un evento no deseado que haya ameritado el detenimiento de las operaciones, porque son momentos muy circunstanciales y muy críticos. Y tienes que evaluar, revisar si el proceso está listo para reanudar su operación. Tienes que verificar si las personas están listas para volver a operar, sobre todo después de esas circunstancias. Muchos eventos no deseados parten también por tomar la decisión de reanudar operaciones sin hacer esa verificación. Paró la planta por activación de un interlock de alta presión o alto nivel. Ya bajó la presión, ya bajó el nivel. Arranquemos. Error. Tienes que verificar por qué se dio la desviación. Tienes que revisar el proceso para que no te vuelva a ocurrir, porque de repente en la siguiente parada, como es un paro súbito de energía, comienzas a tener pérdidas de contención. O puedes deteriorar o afectar la integridad mecánica de algún equipo, porque no verificaste, no revisaste el mecanismo de falla. Por eso, sin ser limitativo, pero podemos agrupar las circunstancias o los momentos para hacer una inspección en estos 7 grupos.
dependerá nuevamente del tipo, naturaleza, complejidad del proceso en el cual estén inmersos o se quiera hacer la inspección. Y la conformación del equipo de verificación depende también mucho de estos aspectos, en qué circunstancia o en qué momento estamos, de los recursos con los que cuenta la organización también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De nada vale que hagas un esquema complejo para la inspección cuando los recursos no los tienes. Los responsables tienen que buscar ese equilibrio. Depende de las circunstancias. Si estás en una etapa constructiva, habrá personal de construcción, del EPC, que tiene que estar en cada inspección, de seguro. Si estás en una etapa operativa, probablemente ese equipo ya no esté, pero tendrá que ser reemplazado por el área de mantenimiento, operaciones. Pero en cualquiera de las circunstancias siempre hay un líder, siempre hay un responsable, alguien que valida el proceso y verifica que el proceso se haya llevado correctamente. Por ejemplo, cuando auditas este elemento y dices, ¿cómo has llevado tus procesos de PCCR? En algunas ocasiones me han mostrado una hoja, que es el checklist, con sus checks, su firma, fecha y todo. Digo, los sustentos, no hay evidencia de sustento. La preparación previa, para la inspección previa, para la redundancia, no la hay. Significa que el proceso no lo has llevado correctamente. Porque para todo lo que hemos hablado, para cada etapa, si hacemos la formalidad correcta y la evidencia correcta, para poder validar cada etapa, hay mucha información que se tiene que revisar. Hay mucha información que se tiene que generar para poder tomar esa decisión. Al final esto se traduce en una decisión. Y esa decisión conlleva mucha responsabilidad. Entonces, para eso tienes que tener un equipo que te soporte. Bien, por eso es un equipo. No hay una persona que hace el proceso. Es un equipo el que lo hace. Información necesaria. A veces es redundante, pero es bueno siempre puntualizarla, ¿no? Toda la información técnica posible, necesaria. Y ahí tienes que estar seguro de la calidad de información y la idoneidad de la información que vas a tomar. Si tomas planos desactualizados, planos que no son la versión final o los famosos as-built, ¿no? De repente balances de materia que no han sido validados o aprobados, hojas técnicas que no corresponden al producto que tienes in situ o en ese momento, de repente eran hojas técnicas de otros productos, de proveedores diferentes, ¿no? Tienes que hacer alguien tiene que validar que esa información que vas a usar sea la correcta. El manual del fabricante, la hoja técnica del equipo, el informe de la inspección. Si vienes de una intervención, de un overhaul, un correctivo, pues tienes que revisar el informe después de la intervención, de los hallazgos, de por qué se dio ese mecanismo, por qué tuve que llegar a un correctivo. ¿Qué me garantiza que en esta nueva etapa de operación esa falla se vuelva a presentar? Todo eso tengo que revisar antes de. Tengo que verificar cuáles son los límites de operación. De repente han cambiado. De repente la prestancia o la aptitud del equipo ya es distinta después de la intervención o después de la modificación, después del cambio. De repente he hecho un overhaul para tener mayor capacidad de algo, caudal, presión. Tengo que ver ahora cuáles son mis nuevos límites y si esos nuevos límites está acorde con el diseño integral de todo el proceso. De repente, por mejorar algo, empeoro otra cosa o lo convierto en un cuello de botella. Eso significa que no ha habido una buena evaluación del cambio. Y si no ha habido una buena evaluación del cambio, probablemente en inspección previa al arranque eso salte como una observación. Debería saltar como una observación. Revisar procedimientos, no solamente operativos, procedimientos de toda índole, de mantenimiento, de inspección, de límites, de emergencia, operativos, de prácticas de trabajo seguro. Tengo que verificar que todo eso esté disponible y que sea parte del know-how del personal que va a hacer la inspección.
para que pueda verificar que efectivamente son los procedimientos a aplicar. De repente voy a poner en servicio una nueva bomba, un equipo rotatorio. Todo el mundo dice, sí, bueno, giro libre, motor, intensidad de corriente, ¿no? Pico de arranque, todo eso está verificado. Pero de repente, si es una bomba compleja, su sello mecánico tiene su propio proceso de arranque. Y eso lo vas a encontrar en la recomendación del fabricante. Porque si no sigue los requisitos de ese fabricante, puedes llegar a deteriorar el sello, y si deterioras el sello, deterioras la bomba. Y cuando haces tu análisis o tu inspección, perdiste la garantía, que es lo menor que te puede pasar. Lo peor es que tengas una pérdida del activo por un mal proceso de arranque y que con ello conlleves algún evento no deseado y afectes a la integridad de una persona. Entonces hay que saber bien, delimitar bien qué procedimientos vas a aplicar. Y lo más importante, no por último, sino al contrario, lo más importante, lo más relevante, el recurso humano. Porque todo esto previo no tiene sentido si no es verificado o aplicado por las personas idóneas. Y para que una persona sea idónea, tiene que tener o ser competente. Habilidad, destreza, conocimiento, para poder realizar esa inspección. Más aún, quien lo va a validar, quien va a aprobar ese proceso. Les mencionaba los tipos de procedimientos. Nuevamente, los agrupo porque es lo recomendado, pero no es limitativo. Tenemos procedimientos de operación normal, que es lo que aplicamos, ¿no? Que es lo que hacemos con la verificación paso a paso de nuestras operaciones normales. Hay procedimientos de operación especiales, por ejemplo, para un arranque o una parada, que son diferentes a una operación normal. Procedimientos de límites de operación. Este tercero lo puedes incorporar dentro del primer grupo. Yo personalmente recomiendo tenerlo como un procedimiento externo, donde definas claramente dónde están los límites operacionales de tu proceso. Máxima, mínima presión, máximo, mínimo flujo, máximo, mínimo régimen, máxima, mínima capacidad de producción, máxima, mínima número de unidades que puedes atender, máximo número de horas continuas, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Tus límites de operación los tienes que tener bien definidos, basado en el diseño, basado en las especificaciones, basado en las inspecciones que hacemos. Procedimientos de mantenimiento, de inspección, procedimiento de respuesta de emergencia, y no solamente respuesta de emergencia, como terremotos, tsunami, ¿no? Emergencias operativas, corte de energía eléctrica, blackout, shutdown, falla de un equipo, activación de interlocks, que son emergencias operativas típicas. De repente, si es un sistema bien automatizado, se te va la señal, se pierdes comunicación y te quedaste sin control. ¿Qué haces en ese momento? Si no tienes control, no tienes cómo parar la unidad automáticamente. ¿Cómo vas a responder a ello? Todo eso lo tienes que limitar bien. Son procedimientos, como se dice, de cajón, por darle un término, que tienes que tener sí o sí. No puedes iniciar la operación si no tengo esto. Procedimiento de trabajo seguro, que son los procedimientos de trabajo seguro, es también una línea en PCM. Y el mejor concepto, la mejor definición de los procedimientos de trabajo seguro son aquellos que sirven de interfase entre la operación normal y la intervención de un equipo o un proceso determinado. Son esos procedimientos de trabajo seguro que aplicamos en esas interfaces. Entrego, intervengo, recibo. Y ahí entrarán los famosos permisos de trabajo confinado, en altura, en fin, lo que tu proceso te requiera. Y los procedimientos de contingencia, donde sí aplica lo que les mencioné, qué pasa si tengo que evacuar la instalación por algún fenómeno meteorológico o un siniestro. ¿Qué hago si tengo un ciberataque? Están cada vez más frecuentes.
¿Cuál va a ser mi respuesta ante un ciberataque? ¿Estoy dentro del plan de activos críticos o no? ¿Mi sistema está protegido para ciberataque o no? Esas son las contingencias por las cuales tengo que preparar. Entonces, si yo quiero hacer una revisión de los procedimientos en la etapa previa, tengo que verificar cuáles de estos y algunos otros más compete tenerlo disponible y que el personal sepa cómo aplicar. Veamos un caso para poder plasmar lo que les vengo mencionando. Ubiquémonos en un terminal. ¿Por qué me gusta hablar de un terminal? Porque siempre tienes varias interfaces. Normalmente nos enfocamos a procesos en tierra, pero en tierra las condiciones y los riesgos, digamos, son mucho más digeribles. El problema es cuando te saco de ese ámbito. Por ejemplo, cuando estás en el ámbito marítimo, cuyos riesgos son diferentes, distintos, hasta inclusive de mucho mayor potencial. Y sobre todo cuando hay una interfase entre esos ambientes, entre esos ámbitos, donde los riesgos son diferentes y hay que también identificar para gestionarlos. En ese ámbito tenemos el encargo de arrancar esta unión nueva, nos las entregan, tipo llave en mano, listo para operar. Lo primero que tengo que hacer es asegurar que esté listo para operar. Y para que esté listo para operar tengo que verificar todas las etapas previas para yo poder dar mi aprobación y decirle al equipo, iniciamos la operación. Para poder hacer eso tengo que entender primero qué cosa, lo que les mencionaba. Tengo que entender bien claro el proceso. Esta figura de aquí, ¿cómo la traslado? ¿Cómo la desmenuzo en proceso? Pues tengo que verificar toda la data técnica del proceso. Nuevamente, diagramas de flujo, PNID, balance de materia, balance de energía, dosieres de calidad, especificaciones de equipos, entender qué fenómenos suceden en cada una de estas operaciones unitarias, si hablamos ya un poco más específico y acordándome de mis etapas de pregrado. ¿Qué operaciones unitarias están involucradas aquí? ¿Transferencia de qué? ¿De masa, de calor, flujo? ¿Cuáles son las variables operativas que tengo que revisar? ¿Por qué es importante entender eso? Porque a raíz de eso voy a validar qué cosa, la construcción, el diseño. Si hablamos, por ejemplo, de LNG, que es un material criogénico, estamos hablando de menos 160 grados centígrados. Ah, perfecto, sí es criogénico. Desde el punto de vista de riesgo, la expansión a una pérdida de contención es considerable, de unas 700 veces. Pero ¿cómo traslado eso a mi verificación de la integridad mecánica? Tengo que verificar que la colada o la especificación técnica del piping resista o esté diseñada para menos 160 grados más menos. Tengo que verificar que los equipos puedan manejar el estado en el cual va a estar el LNG. De repente a las condiciones de operación va a haber equipos o procesos bifásicos, vapor líquido, y estará diseñado el equipo para manejar esa doble fase. Los controles, los sistemas de seguridad estarán habilitados, diseñados para responder a esos escenarios de riesgo. Tengo que entender el proceso primero para poder hacer una verdadera inspección de lo que debo ver. Y estoy hablando del punto de vista operativo. El de mantenimiento de la integridad hará una revisión más exhaustiva de repente si está conforme al ANSI, si está conforme al ASME, si está conforme al API. El de seguridad verificará si está todo acorde a las normas técnicas peruanas, a los reglamentos o a las leyes de seguridad, a las buenas prácticas o estándares en FPA seguramente, para verificar que todo el sistema esté correctamente. Tendré que llamar al representante de la marca seguramente de los equipos críticos, los tanques, el sistema de control, de las bombas principales, de la interfase del buque con el terminal,
para que me validen las pruebas de cada uno de esos equipos. Tengo que verificar el personal ya está entrenado para hacer esta operación. Y para verificar que esté entrenado tengo que ver justamente cómo ha sido su proceso de entrenamiento. ¿Quién validó el proceso de entrenamiento? ¿Ya? El organigrama está completo, están listos para arrancar. De repente de repente el personal ni siquiera está completo. O de repente hay aún brechas en su entrenamiento. Todos esos puntos tengo que verificarlos. Tengo que verificar hasta inclusive si los permisos y las autorizaciones ya están debidamente aprobadas. ¿Qué pasa si decido aprobar y todavía la licencia no está permitida? De repente no tengo el uso de área acuática, por ejemplo, que lo da la autoridad marítima, y ya tengo reverendo buque ahí instalado. O comienzo a hacer etapas de operación y todavía no tengo el permiso adecuado o requerido. Eso me puede llevar a una contingencia legal. Todo eso forma parte de la verificación para este momento, para esta circunstancia. Asumiendo que esas etapas estén bien, ya voy un poco más adelante. Tengo que verificar, como dice el punto número 1 del flujo superior, tengo que asegurar la integridad. Si la integridad está asegurada por todo lo que hemos mencionado, voy a la siguiente etapa. Si estoy hablando de un hidrocarburo, y esto puede ser de cualquier material, cada sustancia tiene sus propios riesgos y tiene sus propios procesos, sus propias interacciones o compatibilidades. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de hidrocarburos, lo primero que tengo que asegurar es pues, no tener la mezcla explosiva en el proceso. Entonces, es lógico que este proceso, al momento de construirlo, tiene que tener aire contenido. Lo primero que tengo que hacer que es inertizar, despojar de ese aire que esté contenido en todo ese proceso, antes de meter la primera molécula del hidrocarburo. Si no, la mezcla que voy a tener ahí es explosiva y listo. No, como se dice, no la contamos. Y para poder llevar a cabo ese inertizado tengo que tomar mis puntos de verificación. Y cuando realice la inspección previa al arranque, lo primero que va a ver es la evidencia de los puntos de verificación que han definido para validar el proceso inertizado, y seguramente lo tendré que hacer en el extremo de la unidad, en el piping más alejado, en los puntos más altos y en los puntos de drenaje también más extremos. Tendré que haber hecho una revisión de los circuitos que tengan entrampamiento, donde se pueda de alguna manera no hacer un buen desplazamiento. Tengo que haber hecho una revisión muy detallada de la instalación. Y el criterio será justamente, o de manera segura, 0% de oxígeno. Con un indicador calibrado, con un medidor calibrado, certificado, obviamente. Para yo poder dar por válido esta etapa. Normalmente cuando estás en este tipo de circunstancias, hay equipos que se instalan para hacer, o facilidades para hacer estos procesos. Una vez que terminaron, los tengo que retirar, porque no forman parte del proceso, no forman parte del diseño. Se instalaron temporalmente para llevar a cabo estas etapas previas. Y luego comenzarán las pruebas per se. Tendré que comenzar a verificar. Ahora verifico hermeticidad. Ya desplacé, el sistema está inertizado. Ya no hay presencia de oxígeno. ¿Ya puedo meter hidrocarburo? No. Porque ahora tengo que verificar, continuar con la verificación. Probablemente presurizaré con el mismo gas que he inertizado y verificaré que no hayan fugas, que no hayan pérdidas de contención en las uniones, en los equipos. Porque si no hago eso y meto el hidrocarburo, es mucho más difícil y puedo tener un evento no deseado por presencia de una atmósfera explosiva. Y en ese momento comenzaría a validar algunos indicadores, sobre todo de presión, temperatura, por ahí, flujo quizás no, porque aún estoy metiendo un gas inerte. Poder de repente comenzar sí a probar equipos, a validar lo que me dijeron en los documentos. Equipo probado, a ver, lo comienzo a ver.
lo comienzo a comprobar. Sí, la válvula de control la abren, cierran, la carrera es correcta. Es el momento. Después ya es correctivo. Comienzo a verificar. Entendiendo el proceso, es una materia criogénica. Lo que tengo que evitar a toda costa es que haya humedad. Porque a menos 160 grados centígrados, cualquier vestigio de humedad se forma hielo. Y si mezclo hielo con hidrocarburo, me forma un hidrato de carbono. Y ese hidrato de carbono que puede taponear todo el sistema. Entonces no me basta con la inertización. Tengo que verificar el secado. Entonces tengo que medir ¿qué cosa? El punto de rocío. Para verificar que estoy en el punto lejano a la formación de, el hidrato. Que será mi segunda etapa de verificación. O mi siguiente etapa de verificación. Y continuaré probando, calibrando instrumentos, de toda la verificación que pueda hacer antes de comenzar a meter la primera molécula del hidrocarburo, del material que va a ser la materia prima para el proceso. Cada una de estas etapas tiene una formalidad, tiene una validación. No voy a la siguiente si no lo valido. Y el líder, después de esto, dirá, listo para el arranque, cuando le dé conformidad a todo. Y durante el arranque ya tengo que aplicar ¿qué cosa? Los procedimientos que listamos, los que apliquen. Voy a meter el hidrocarburo en fase líquida a menos 160 si no, probablemente el sistema esté a temperatura ambiente. De 15, 20 grados centígrados a menos 160, la gradiente es muy alta. Probablemente no mete el líquido. De repente lo haga con un gas despojante para despojar el gas inerte y ya llenarlo de un hidrocarburo. Y después de esa etapa, inyectaré a un régimen muy lento para ¿qué cosa? Acondicionar el sistema a la temperatura que va a trabajar. Porque llevarlo de 20 a menos 160 es una gradiente muy, muy brusca. Puedo afectar la integridad del material si no hago un acondicionamiento gradual, secuencial. Y para eso tendré que validar o tendré que consultar a quién cosa. ¿Cuál es tu recomendación técnica? ¿Cuál es el rate de temperatura, gradiente de temperatura que tengo que controlar para hacer un acondicionamiento correcto del sistema? Eso es operación. Y en la medida que vaya avanzando, ahí recién podré establecer flujos, alinear sistemas, ¿no? Abrir, cerrar válvulas, arrancar equipos o no. Todo eso tiene que estar bien secuenciado en mi procedimiento de arranque, seguramente. Y cada etapa tendrá una validación. Hasta llegar a los límites de operación normal y poder decir el sistema es arrancado. Para todo lo que hemos conversado, todas las interacciones y el know-how, una sola persona no lo puede hacer. Una sola área, tampoco. Es un equipo. Y formar parte de estas actividades es bastante gratificante y muy enriquecedor en cuanto a experiencia. Eso es un ejemplo holístico, un ejemplo complejo. Veamos un equipo pequeño. Un equipo pequeño es igual. De repente, de todo ese proceso, ahora voy a hacer la verificación de una de las bombas. De repente le hice un mantenimiento. Pero a pesar de eso, no puedo perder el concepto de que es un proceso lo que tengo que verificar, por más que sea una bomba de despacho, o una bomba, digamos, de criticidad media o baja, si hablamos en términos de confiabilidad, o criticidad de equipos, perdón. Pues para esa bomba, para poder arrancarla, para poder ponerla nuevamente en servicio, tengo que verificar su integridad. La bomba per se como conjunto, tiene una parte eléctrica, tiene un engranaje, tiene un eje de transmisión y tiene una bomba per se. Tengo que verificar que esté montada correctamente, que los anclajes estén fijos, que esté bien alineado. No lo voy a alinear yo, no lo voy a verificar yo, pero al de mantenimiento seguro que le voy a preguntar. Seguramente él en el proceso lo verificará, lo validará, tomará sus precauciones para poder garantizar eso. El ingeniero electricista irá a ver los módulos y verificará que la tensión o la corriente esté correcta o habilitada para ese motor.
que las conexiones a tierra estén operando correctamente. Seguro para ese momento ya habré verificado la continuidad de la malla de la puesta a tierra. Todo eso forma parte de esa verificación. Que tenga líquido de sello, de repente tiene un silpot o un recipiente de sello externo, verificar que esté con el nivel y el líquido de sello correcto. Verificaré que el fabricante haya hecho sus pruebas funcionales correctamente, y si fui testigo, listo, si no, a verificar el dossier. ¿Qué tipo de pruebas ha hecho? Probablemente, si quiero ser más detallado, verificaré si tengo repuestos en stock. De repente no tengo repuestos, entonces tendré que observar que no hay repuestos. ¿Conviene ponerlo en servicio en ese momento? Alguien lo tendrá que decidir. Eso es como equipo. Luego tengo que ver que no haya pérdidas de contención, por ejemplo, ¿no? ¿De qué vale que el equipo esté bien si en la brida de descargo de succión hay una fuga, hay una merma, una pérdida? O de repente comienzo a verificar, depende del tipo de filtro que tengas en la succión, si es sombrero de bruja, lo abre y está todo sucio, no lo voy a arrancar porque significa que no ha habido un buen precomisionamiento o comisionamiento. Probablemente si pongo en servicio ese equipo, se va a dañar internamente porque veo trazas o partículas internas en la turbina. Eso también forma parte de mi inspección. Tengo que ver que el personal esté listo, que sea competente. ¿Quiénes van a operar? ¿Quiénes van a arrancar? ¿Lo conocen? ¿Lo saben? Sí. Seguramente el de operaciones validará así. Mi personal que está acá son los encargados de la... ¿En qué turnos? ¿La prueba ya es continua? ¿Ya vamos a operar o el arranque tiene un periodo de evaluación? Tengo que ver todo eso, que tenga los recursos disponibles. Tengo que ver que los equipos de respuesta de emergencia estén disponibles. Depende del diseño. En algunos, un extintor portátil o anillos de enfriamiento. Depende mucho del proceso. Pero tiene que estar operativo. ¿De qué vale que tengas el anillo, que tengas el sistema, pero la presión está en cero? Significa que la tubería está instalada, pero el sistema contra incendio no está habilitado. Está en cero la presión. Debería estar en 100, 120. Tengo que verificar eso. De repente el agente extintor no es el correcto para el material que voy a usar. Tengo que observar eso. No voy a arrancar porque no tengo el sistema contra incendio o respuesta de emergencia habilitado. De repente las señales o interlocks asociadas a ese equipo, al DSS, están inhabilitadas. ¿Te lo voy a arrancar sin protecciones? Probablemente no. Todo eso tengo que verificar. Y alguien validará. Se listarán las personas que hicieron la inspección. El validador verificará que estén las personas designadas en etapa previa. Y dependiendo de los resultados, se dará o no el pase. En términos generales, ese es el proceso a llevar. Por eso, esta hoja, esta verificación es el resultado de todo ese proceso. Y será el resultado de cada etapa de cada inspección, porque esta hoja será diferente si voy a hacer el arranque, por ejemplo, del compresor, del evaporador, del brazo de carga, del sistema de inyección ionizante. Cada uno es diferente. Cada uno tiene sus propias particularidades. Listo, equipo. Creo que ha sido bastante interesante y les agradezco la paciencia, les agradezco el que estén conectados y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que consideren pertinentes. Sí, muchas gracias, Carlos. Justamente, bueno, es un tema muy interesante, muy específico el que nos has dictado, bueno, y también los casos prácticos muy interesantes. A ver, vamos a ver si alguien tiene alguna consulta ahí en el chat, puede dejar su pregunta o puede levantar la manito para poder participar de manera directa. Vamos a esperar ahí unos segunditos para ver si alguien está interesado en hacer una pregunta. A ver, mientras tanto, Carlos, yo te quería hacer una consulta. Por ejemplo, bueno, este es un tema muy específico, como te había indicado, pero quería saber de repente cuál es la diferencia entre el PCM y el PSSR, ¿no? No hay diferencia. El PCSR, o el elemento 14, que es preparación operativa, es parte del PCM. Es uno de los elementos del PCM. Dependiendo del estándar que te referencies, cuando me refiero a estándar, cuando hablo americano, me refiero al de la AICHE o el de la OSHA, por ejemplo, o el estándar británico, o el del API, por ejemplo. Pueden tener nombres distintos,
Por ejemplo, el API habla específicamente de PCCR, en cambio la OSHA o el de la AICHE hablan de preparación operativa, forman parte de todo el sistema de gestión de seguridad de procesos. Ah, ok. Muchas gracias, Carlos, por aclararnos eso. A ver, tenemos una pregunta de Aaron Quesada. Dice, muy buenos días, ingeniero. Respecto a la lista de verificación del prearranque, ¿se pueden usar de manera virtual, ya sea por un aplicativo móvil o por un formato online? Muy buena pregunta. Sobre todo en términos de pandemia, se aplicó mucho. Mi respuesta es no de manera integral. Parcialmente sí puedes hacer mucha verificación, sobre todo verificación de dossiers de calidad, ¿no? Verificación de pruebas, resultado de pruebas, ¿no? Reportes del fabricante, pero la parte operativa per se de un equipo, eso lo tienes que ver en sí. Perfecto. A ver, gracias, Aaron, por tu pregunta. Sí, muchas gracias a ti también por preguntar. A ver, si alguien también quiere participar directamente, recuerden que puede levantar la manito y le habilitamos el micrófono para que puedan hacer una consulta. ¿Ah? A ver, vamos a esperar. Carlos, una consulta. En este caso, dice, habían 7 etapas, ¿verdad? Para la aplicación y roles del PSSR, ¿correcto? Más que etapas son 7 momentos, circunstancias en las cuales podemos considerar para la aplicación de una inspección como esta. Ah, correcto, correcto. Estas etapas, o sea, no es que sean, como dices, etapas, sino son situaciones. O sea, no es que van a pasar por las 7, simplemente que de las 7 pueden ocurrir una de ellas, o bueno, un par, o tal vez 3, ¿no? Puedes estar en una o varias de esas circunstancias. Como te mencionaba, no es limitativo, porque eso depende mucho de la complejidad, naturaleza, del rubro, del proceso en el cual estés inmerso también. Excelente. A ver. Bueno, parece que no tenemos muchas preguntas ahorita. Bueno, entonces vamos a proceder. Les comento, chicos, que, bueno, esto, como había comentado Carlos, es parte es una herramienta, ¿no? De lo que es el proceso de sistema de gestión de seguridad, ¿no? Llamado PCM, que justamente en septiembre vamos nosotros a aperturar. Carlos va a ser el ponente en esa oportunidad también. Y así como en esta ocasión vamos a ver también casuísticas, casos puntuales, de marco teórico, ¿no? Bueno, justamente me están consultando la fecha de inscripción. Acá justamente voy a pasarles el link para todas las personas que están interesados en pues, en ese curso, de un programa de alta especialización, ya, de PCM, puede entrar al link, se inscribe y vamos a nosotros registrarlo y proceder a llamarlo, contactarnos para poder brindarles la información, ¿no? La información requerida. A ver, tenemos una pregunta de Juan Moreno. A ver, la última pregunta antes de irnos. A ver, Juan Moreno nos consulta. Antes de la pandemia, solicitamos que el personal que realizaría trabajos de altura cuente previamente con su examen médico ocupacional y test de altura. Actualmente, por el estado de emergencia, ¿se puede aún exigir dichos exámenes? Por Entonces, supuesto, por supuesto que sí, cuando control estimes en base a tu análisis de riesgo de la actividad, ¿no? Muchas veces los trabajos en altura, por ejemplo, para el ejemplo que nos menciona el participante, nos enfocamos estrictamente en el trabajo per se, ¿no? Cuánta altura, metro, el viento, cuáles son los límites de operación, por ejemplo, de velocidad de viento que tengo que controlar para hacer un trabajo correcto, mis elementos de eficacia, pero a veces no verificamos la respuesta a la emergencia. No es lo mismo evacuar a la persona a nivel del suelo que arriba. Ese emergencista, ese rescatista tiene que estar preparado y tiene que tener los dispositivos para ello. ¿Por qué te digo eso? Porque hay muchas personas que sin saberlo tienen un pavor, un miedo a la altura. Y eso no se activa en unas etapas iniciales, depende mucho de las circunstancias, depende mucho de los factores a los cuales está expuesto la persona. ¿Qué mejor que hacer un test de altura o similar para descartar esa posibilidad de riesgo? perfecto, Carlos. Gracias por tu pregunta, Juan Moreno. Gracias, Carlos, también por la respuesta. Bueno, ya saben, chicos, tenemos
el programa de PCM, que más o menos va a ser aperturado en el mes de septiembre. Ahí está el link para que puedan inscribirse a todos los interesados. Y bueno, Carlos, ¿tienes algunas palabras finales ya para poder pasar al área de la fotografía? Simplemente agradecerles a todos. Momento, siempre en las mañanas tenemos una agenda apretada, pero para mí es gratificante estar con todos ustedes ahora, transmitirles parte de lo poco que puedo darles a ustedes y que les haya sido provecho, porque en PCM lo que tenemos que buscar es el objetivo máximo, que es cero accidente. ¿Que se puede lograr? Por supuesto que sí. Se tiene que lograr, ese es el objetivo máximo. No hay sistema de gestión de seguridad que no te ayude a obtener ese objetivo. Más que PCM, que es un sistema de gestión, como lo hemos visto, más holístico, que parte desde el entendimiento del proceso para poder gestionar sus riesgos de manera adecuada. Muchas gracias, Carlos. Cero accidentes, como dicen. Bueno, chicos, a ver, vamos a pasar a la parte de la fotografía de rigor. Vamos a detener la grabación.